tardes a todos, bienvenidos a Libertarian Times, bienvenidos a otro episodio de Liberanómetro, en donde vamos a estar hablando de un montón de cosas que estuvieron pasando en estos días. Ya estamos de vuelta en el estudio, con cosas cambiadas, con mucha gente, muchas ganas. Estamos acá con Lauti. ¿Cómo estás, Lauti? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Miguel, ¿cómo va? Todo bien, ¿Todo Gonzalo. tranquilo? Bueno, Andamos. esta semana estuvieron pasando muchas cosas, desde el tema del Liberation Day, entre muchas comillas, así que a la gente, los muchachos de acá tenemos muchas opiniones distintas, pero está muy bueno, para eso está este programa, para eso está. Vamos a hablar de un montón de temas de aranceles, vamos a hablar sobre Argentina, sobre la propia misión de Milei sobre el tema de aranceles, vamos a hablar de auditorías, hay un montón de temas para charlar, así que le voy a dar el pie a Miguel, que tiene algo muy interesante para contarnos sobre el tema de Donald Trump y los aranceles. Bueno, no, a ver, es simplemente una referencia. Hay dos economistas libertarios muy importantes, Donald Woodrow y Philip Magness, escribieron una carta contra los aranceles y le hicieron firmar por un número importante de académicos. Ya hay varios premios Nobel de Economía que firmaron, como Vernon Smith y James Heckman. Después otros autores conocidos como el Robert Hicks, que es un historiador, historiador económico, libertario, public choice, viene de esa escuela, Benjamin Powell también. Sí, ¿Quién más? Peter Bout. Randall Holcomb, que es un economista public choice también, es profesor en Florida State University, y me estoy olvidando de alguien más importante, bueno, Peter Beck, Deirdre McCloskey, nada menos. Lawrence White, que es un especialista austríaco en temas de free banking y esas cosas. Y creo que estaba por ahí, bueno, Michael Munger, un reconocido economista, y bien conocido también acá que alguna. Bueno, Steve Hanke dije, ya lo dije, no sé si lo dije. Jason Brennan también lo firmó. Brennan, ese no lo había Jason leído. Brennan lo firmó. Así que bueno. Todas figuras muy importantes, autores para Sí, buscar, a ver para si leer. lo que quería yo ahora era por ahí leerla un poco, la carta, y traducirlo. Lo que pasa Claro. es que justo perdí la traducción. Dame un segundo que la busco y No la te traduzco. das problema. Pero más o menos la leíste, más o menos Sí, de sí, qué la leí, contaba. la leí, la firmé, pero bueno, quiero ver si la puedo, ¿cómo se dice? Leer acá para que se... En español. En español, a ver acá, traducida, ahí la traduzco enseguida, ahí está. Dice, bueno, Declaración de Comercio y Aranceles es una declaración sobre los principios de la prosperidad estadounidense. La prosperidad de Estados Unidos se basa hoy, como siempre, en los principios del emprendimiento y el intercambio económico voluntario. Durante 250 años, Estados Unidos ha demostrado al mundo que un pueblo con libertad para innovar y producir para sí mismo y para todos los que comercian con él disfrutará de una mayor abundancia, un mejor nivel de vida y mayor seguridad tanto económica como militar. Desde que asumió el cargo en 2025, la administración Trump ha adoptado fuertes aranceles proteccionistas mediante decretos ejecutivos unilaterales. Estas medidas han sembrado incertidumbre y caos en la economía global mediante tasas fluctuantes y órdenes en constante cambio. En conjunto imponen el mayor aumento de impuestos al comercio en casi un siglo. Quienes defienden los aranceles presentan estas medidas como actos de liberación económica. En cambio, los aranceles contradicen los principios de libertad que marcaron el comienzo de una era de libertad y prosperidad humana liderada por Estados Unidos. Los padres fundadores de Estados Unidos rechazaron la concesión de favores políticos y la imposición del mercantilismo. En sus instrucciones a los delegados de Virginia ante el Congreso Continental en 1774, Thomas Jefferson los instó a defender el derecho de los colonos estadounidenses al libre comercio con todo el mundo. 2 años después, la Declaración de Independencia enumeró las causas que impulsaron a esas colonias a la revolución, entre ellas una protesta contra el rey Jorge III por interrumpir nuestro comercio con todo el mundo. Sí, Hoy en día, ese dato es muy bueno porque cuando vos ves por qué le hacen el quilombo a Jorge III, ¿qué había sido? ¿Por un impuesto de...? No, más del 7? Sí. ¿Del 3 era? No me acuerdo el Sí, número. creo O que sea, era no el pasaba los 3%, 10%. Y hoy nos tasan todo, absolutamente todo en todo el mundo. Si ibas por el... Nosotros iba al 21, Brasil lo tiene más alto y no pasa nada. Sí, esas son las cosas extrañas de la historia. Sí, Algún día habría sí. que comentar cuál sería la visión propiamente libertaria de la revolución, porque de revolución americana esto sería para otro programa. No, es que los programas bueno. especiales los vamos a hacer, se van a venir porque hay mucho para hablar con este tema y con otro tema que me olvidé de mencionar, que era la inmigración también en los Estados Unidos, que después lo vamos a tocar. Sí, Pero sería para sí, considerar. sería para De hecho, temas, es un tema que considero más importante. para debates, todo. Sí. Dice la carta, hoy en día nos enfrentamos a una serie de acciones ejecutivas basadas en afirmaciones de que malinterpretar la historia de nuestra nación, no comprender la situación económica actual de nuestra nación, diagnosticar erróneamente la naturaleza de los males económicos de nuestra nación, repudiar a los principios económicos básicos ampliamente aceptados y larga data. Nosotros, los abajo firmantes, consideramos necesario ofrecer las siguientes observaciones correctivas sobre los fundamentos de la prosperidad estadounidense que se basan en los principios de paz, comercio y amistad honesta con todas las naciones.
Lo primero que dicen, una evidencia económica abrumadora muestra que la libertad de comercio está asociada con mayores ingresos per cápita, tasas de crecimiento económico más rápidas y una mayor eficiencia económica. La economía estadounidense es una economía global que utiliza casi 2/3 de sus importaciones como insumos para la producción nacional. Los aranceles de la administración actual se deben a una interpretación errónea de las condiciones económicas que enfrenta el ciudadano estadounidense. Prevemos que los trabajadores estadounidenses sufrirán las consecuencias de estas políticas erróneas en formas de aumentos de precios y el riesgo de una recesión autoinfligida. De hecho, bueno, están... claro, eso, quiero ir a eso, saliendo un poco de la carta. JP Morgan Claro. incrementó digamos, las chances de que haya una recesión, o en todo caso se reducen las expectativas de crecimiento, parece que la economía va a crecer un 1,7%, dicen ahora va a crecer 0,8%. Nada. Bueno. Pero pará, déjame ahí. Salimos un poco de la carta, me Perfecto. interesa qué opinan ustedes dos. Yo soy completamente sincero, mi campo es más la política, de economía creo tener un conocimiento básico intermedio, pero sé que ustedes dos saben de economía, me gustan sus opiniones, la tienen clara, así que quería saber eso. Sacando un poco más la carta, ¿qué piensan de este Liberation Day, si se puede llamar así, de esta ofensiva de Trump hacia muchos países desde la herramienta arancelaria? Yo primero los insto a firmar la carta, la puede firmar cualquiera. ¿Estás de acuerdo con esa carta? Sí. Segundo, básicamente yo ya no entiendo, me perdí en las idas y vueltas, porque hubo retaliación de un lado y del otro lado después, y aparecer ahora, yo dejé de seguirlo cuando Trump le sacó los aranceles a los celulares y a las computadoras, incluido con el conflicto que tiene con China, o sea, incluso todo lo que viene de China, celulares, computadoras y creo que otras cosas como insumos relacionados, como tarjetas de memoria. Se habían hecho la cuenta y los iPhones iban a ir a un 50% más de precio porque muchas de las cosas que necesitaban para fabricarlos venían de China. Está bien, pero no sé, o sea... Sí, claro. Según entiendo, se supone que eso es lo más importante a lo que tendrías que ponerle aranceles si vos pensás que vas a traer trabajos, manufacturing jobs, trabajos en industria... O los dichos de Milei, que confesó que haber dicho que nosotros nos ponen un 10% de arancel no por los aranceles que le ponemos a Estados Unidos, sino por una alianza geopolítica y además porque comprende, lo mismo con Brasil, que tiene que un poco mantener sanas las economías latinoamericanas, entonces a Brasil también le pone un 10% cuando Brasil le pone más aranceles a los Estados Unidos. Pero sabe la relación simbiótica que tiene con la Argentina y dijo, bueno, les ponemos un 10 para no perjudicarlos muchos a ustedes. Para no perjudicarlos, ya rompe un poco la lógica te pongo un poco de arancel y después... Sí, pero aparte, Argentina, o sea, con la lógica es a todos les pongo 10 y después... ¿cómo se dice? Negociamos. No, pero el arancel extra que le voy a poner a cada país va a ser en relación al déficit que yo tenga con ese país, digamos. Lo cual, digamos, bueno, es un criterio muy... raro. Sí. ¿Cómo se saca la cuenta de eso? ¿No? Bueno, nosotros supuestamente nos correspondían un 35% de aranceles. Eso según el presidente Milei eran 35%. Y según lo que dice Milei es que él pudo negociar para que terminen siendo el del 10%. Pasa que después nosotros, o sea, con Brasil, ponele que se entiende, porque son nuestros principales socios comerciales, pero... Lo que pasa es que pero Estados Unidos Paraguay, Chile, pienso... nosotros tenemos déficit con Estados Unidos. Estados Unidos tiene déficit, superávit con nosotros. Claro. No le compramos... Pero con Brasil creo que no. O con Brasil... Le compramos mucho más de lo que no... Sí. Así que bueno, sí, pues con Brasil seguramente no. Entonces, termina siendo una especie de... estrategia random, yo ya no sé cuál es el objetivo y lo único que hace es introducir un montón de incertidumbre. Como dicen acá, es el mayor impuestazo al comercio desde la época de la Smooth and Howley Tariff en la década del 30, digamos, que profundizó la recesión del 29, o lo que después se transformó en la Gran Depresión. Así que, nada más. Igual, como yo digo siempre, a mí lo que me preocupa más son los números fiscales de Estados Unidos. Bueno, eso es, ahí acaban de salir nuevos los datos de cuánto se endeudó el Tesoro, cuánta deuda tomó el Tesoro en los primeros 6 meses de este año fiscal, porque el año fiscal creo que termina en septiembre en Estados Unidos, ¿no? Así que estos primeros 6 meses del año fiscal, Estados Unidos se endeudó algo así como 1.3 trillones, que es billones sería, perdón, en español, billones de dólares, y ese sería la segunda mayor endeudamiento en 6 meses desde el año desde el año cero de la nueva era, que es el 2020.
el COVID, ¿no? Digamos, ese fue el peor año, que fue el año de la cuarentena, COVID encima, claro. pero en términos de toma de deuda, pero este es el segundo peor. Entonces estamos en un nivel preocupante. Ya venimos de varios años de déficit de arriba del 6% del PBI de Estados Unidos por año, digamos, con los últimos 2 años de Biden, y este año va a ser mayor y el déficit va a superar los 2 billones de dólares tranquilamente, me parece. Así que Lo que pasa es que ahí también se hace muy complicado el hacer un ajuste, porque con el tema de Doge que puso Elon Musk, sí te puede recortar algunas cosas. Ahora, no recorto nada, básicamente. cuando sí. entendemos, pero ponle que te puede llegar a recortar algo. Ahora, Cuando entendemos que un cuarto del presupuesto de los Estados Unidos está destinado a pagar deuda, ¿qué te puede cambiar? ¿Alguna que otra pelotudez? ¿Alguna que otra, no sé, no pagarle las hormonas a los trans? sí, Algún programa de cupo, sí, pero no te van a mover el amperímetro tanto como si lo hace la deuda, por ejemplo. Pues yo no creo que Trump sea tan estúpido como para realmente creer en peronismo económico. O sea, no... ¿por qué no? Porque Pero ¿Por qué no? no Si me siempre parece... dijo es eso. raro. O sea, Pero se equivocó de déficit, eso sí, va a atacar otro déficit. Me parece muy raro que un hombre de negocios, que una persona que sabe de hacer dinero, que sabe de cómo crecer, venga con una pelotudez así. Es que yo creo que son dos lógicas diferentes. En algún punto, para la redundancia, le sumó un poco de puntos el haber dicho, bueno, voy a hacer esto y la gente va a venir a negociar y van a decir, pará, afloja un poco con esta amenaza, porque no nos hacen el comercio bien a ninguno de nosotros que haya aranceles. Algunos países lo hicieron, como Israel, pero ya ahí entras en la lógica de decir, bueno, ¿qué hiciste? Manipulaste los mercados. O sea, fuiste a decir, fuiste con el fierro, es como Moreno, pero con los aranceles. Fuiste a poner el fierro y dijiste, bueno, pongan el precio que ustedes quieran, pero miren que esto está acá en la mesa. Sí, si no llegas a un acuerdo, sí o sí vas a tener que avanzar y poner un arancel que va a ser dañino. ¿Por qué no hacer otro tipo de estrategia en donde no dañes a los mercados pues subiendo los aranceles? Recordemos que a muchos países les suspendió los aranceles por 90 días cuando esos países dijeron que querían sentarse a negociar. Sí, está bien. Eso hay que verlo, o sea, hay que tenerlo Sí, en la sí. mira, ¿no? Pero Sí. ¿por qué desde la amenaza, digo yo? De usar al Estado. O sea, desde este punto libertario, liberal que intentamos sostener, o sea, utilizar al Estado como de esa manera para intentar negociar ¿Y de qué otra aranceles forma- o precios, ¿De qué otra me forma parece... ellos te sacarían los aranceles? ¿Por qué no hizo las negociaciones, o sea, de otra manera o impulsó otras formas? Lo hizo, o sea, tenés a Milei, No, bueno, lo pero, a ver, elogiaste todo el tiempo, a lo ver, podés usar de otra manera. Está todo el basado discurso. en la falacia del déficit comercial, digamos. El déficit También. comercial es problemático si vos tenés un déficit fiscal, si no, no es problemático. Son las decisiones voluntarias de las empresas, de los consumidores, de comprar productos. Yo tengo un déficit absoluto 100% con el supermercado a la vuelta de mi casa. Claro. ¿Está bien? Entonces, ahora es problemático cuando tenés déficit fiscal y tenés todo el tiempo una sangría de ¿cómo se dice? De recursos tuyos, de dólares que digamos, que tenés que pagar todo el tiempo, digamos. Ese sería un problema, digamos. En el caso de Estados Unidos, como es reserva internacional, bueno, puede posponer, digamos, el día del reconocimiento, el Reckoning Day, hasta que tenga en algún momento una crisis fiscal. Está bien, pero no vos no podés solucionar el problema del déficit comercial, que en todo caso, si es un problema, solamente un problema en la medida en la que tenés déficit fiscal, tratando de atacar el síntoma. Está bien, no funciona así, no vas a lograr... Como una vuelta a un mercantilismo. Solo vas a lograr añadir más incertidumbre y solo vas a lograr que los consumidores de tu país terminen pagando precios más caros, vas a terminar pagándolo en términos de una recesión adelantada, menor crecimiento económico, más inflación, en términos de al menos aumento de precios por los costos. Entonces, realmente no hay y después, encima, veo esto de que exime como dije, a los celulares y a las computadoras y a bienes Claro, cuando es el complementarios gran a eso. problema, sí, Digo, digamos. bueno, ya está, ¿cuál es la estrategia? Ya está, no entendí nada. Acá no hay ¿cómo se dice? Una especie de ajedrez tridimensional. Estamos haciendo cosas random más o menos conforme viene a la necesidad política del momento. No hay un plan detrás de esto. Es muy... sí, no le puedo adscribir realmente un plan a esto, digamos. Yo creo que el objetivo de Trump es
generar pánico en los mercados globales y en las economías de todo el mundo para que digan, che, me tengo que sentar a negociar, esto no es joda. O sea, si yo no me siento a negociar ahora, no le digo, che, yo bajo mis aranceles, vos bajás los tuyos, me voy a fundir. Me voy a fundir. Yo creo que hay que verlos desde ese escenario, porque repito, no creo que Trump sea un pelotudo. Creo que el chabón lo que sí está haciendo es que tomó una estrategia de negociación muy agresiva, que bueno, lo caracteriza a él, porque siempre fue una persona muy agresiva para negociar, tanto desde cuando era empresario como también en sus presidencias anteriores, pero con el fin último de que se bajen los aranceles de otros países, o sea, de Estados Unidos, de que otros países compren lo que se produce en Estados Unidos, no solo que Estados Unidos compre lo que se produce en otros países. Sí, pero ahí rompes un poco la lógica de las ventajas comparativas y es un poco más como la razón propia del comercio. Eso es lo que a mí no me gusta de ese plan. Cuando él habla de traer las empresas a Estados Unidos. No, o sea, ¿por qué las querés tener ahí si sos poco Pero hay productivo? que Bueno, pero ya, a ver, pero además... Eso es lo único que no me gusta. O sea, yo entiendo la estrategia pero desde el de... momento en que vos eximiste el principal insumo de Claro, telecomunicaciones eso es lo actual que no me gusta. para... Ya no entiendo realmente Y cuál es venía el... de su primer mandato con el tema de las motos. Rompía bolas que Está. quería de nuevo recrear la industria de las las motocicletas, motos, pero sí, no sí. lo vas a hacer a palazos. No, O sea, Él lo lo vas a hacía- hacer léelo a Kirchner, o sea, lo vas a hacer con la creatividad del empresario, no bueno, lo sí, vas a sí, hacer sí. con vos. Sí, no, lo vas a hacer bajando regulaciones, bajando gasto Claro. público, bajando toda una serie de cosas que no las quieren hacer. Quieren tratar de seguir, si me decís por ahí, seguir manteniendo el esquema del dólar como una moneda de cambio internacional, pero sin hacer todos digamos, todos los otros sacrificios de mejora de la oferta de la economía, como para que eso se sostenga mejor en el tiempo, para que no haya ese déficit comercial que puede ser problemático, el déficit de cuenta corriente, tener que estar endeudándote permanentemente. Te tenés que endeudar permanentemente porque tenés un déficit descontrolado. Y bueno, nada, eso no. Lo que decía, Elon Musk estaría cortando unos 150.000 millones de dólares en waste, desperdicio y corrupción o lo que sea. El presupuesto que añadió, que fue apoyado por los republicanos, parece que añade unos 5 trillones de dólares de deuda, de nueva deuda, en los próximos 10 años, con un costo si agregas los costos de intereses, son alrededor de 7 billones de dólares en 10 años. Eso te da 700.000 millones por año. Si cortaste 150.000 millones en un año, no te da el número, no te da, vas a tener No siempre. llega nunca, No llegas nunca. Siempre que se hablan de recortes, y esto es algo que lo venía diciendo Ron Paul desde siempre. Cada vez que él iba a las comisiones de presupuestos, cada vez que se hablaba de recortes, siempre se habla de recortes de presuntos o de futuros de futuros aumentos. Entonces, lo mantenemos así, pero... Claro, no, teníamos pensado subir el gasto en claro, esto subir un 10, 5%. claro, no, ahora lo listo. vamos a subir un 3%. Claro, así Pero lo está subiendo. así nunca Claro. balanceabas el presupuesto. Siempre tenías déficit y Estados Unidos tiene un déficit fiscal desde ¿Cuánto siempre. porcentaje de déficit tienen? 6%, 6,4 el último año, creo, 6,5, 6,2 fue el año anterior y este año va a ser arriba de ese número, arriba del PBI. El famoso Nada, número. y bueno, en la cuarentena llegaron a tener más de eso. Ahora no lo recuerdo, pero arriba del 10. Los primeros años de Obama, los primeros 3 años tuvieron arriba del 10. Después Obama lo fue bajando progresivamente, lo dejó como en 2,5, 3. Después Trump, el primer mandato, para arriba, lo hizo explotar. Y lo hizo explotar a lo largo de todo su mandato y sobre todo al final con el tema de la cuarentena. Pandemia, obvio. Así que bueno, nada, Estados Unidos está en una misión suicida con eso. Eventualmente, bueno, no sé qué va a pasar. No sé, no hay... No sé qué va a pasar, pero van a tener una crisis fiscal como las que Argentina tuvo tantas veces. Está bien, no puedo no ver eso, ¿viste? Y más o menos, la demanda de la moneda es otra. Sí, pero no es infinita, sino... Infinita no es, pero Porque tuvieron inflación, hace poco. Sí. Bueno, tuvieron Sí, inflación y se pegaron un julepe bárbaro. en los 4 años de Se Biden pegaron tuvieron un un 20%. Bueno, por eso, se pegaron un julepe bárbaro. Entonces, eso ya te habla de que no pueden
seguir con la misma rosca que tuvieron, sobre todo a partir de los años 2008 y por ahí, digamos, con digamos, las tasas de interés suprimidas por una década a nivel de 0% y con tasas que todavía siguen siendo bajas históricamente, digamos. Y con déficits crecientes y deuda, o sea, una acumulación de deuda que es... No, extraorbitante. Sí, estaba en creo que 34 billones de dólares y eso es solo, como les digo siempre, solo la deuda denominada en bonos. Cuando agregás lo que se debe por pasivos sin financiar, Medicaid, Social Security, Medicare, o sea, todo ese sistema de seguridad social, que es lo más caro del presupuesto estadounidense, eso te da un número, pero varias veces ese tipo. Si esa deuda son 34 billones de dólares, esta deuda son 200 billones de dólares. ¿Vos Está bien, estudiaste a ese nivel. cuáles son los puntos en los que sería más importante recortar? Y lo primero es el aparato militar industrial, es lo primero en lo que tenés que recortar, cerrar todas las bases, cerrar con todo el intervencionismo, Además, traer todas las tropas de vuelta, terminar con toda forma de intervencionismo en exterior. Tuvo esa política creacionista que le da el pie a eso, sí. y Eso, no lo lleva para ahí. Ahí tenés un presupuesto militar arriba de $1 trillón por año. Si recortás ahí, podés hacer el presupuesto más sostenible. ¿Cuántos puntos del PBI? Me mataste, pero debe ser un 20% del presupuesto total, más o menos. Igual que el presupuesto en defensa es el 3,5% del PBI de Estados Unidos, más o menos. Sí. Y bueno, pero eso habría que ver cuánto le puedes recortar, porque tampoco le vas a cagar la defensa. No, pero es que no tiene defensa Estados Unidos, tiene solo ofensa. O sea, lo que tenés que hacer es recortarle a un ejército una fracción de eso, digamos. Por eso Trump lo quería hacer. Sí, eso dijo que quería hacer, pero ya no, el nuevo presupuesto, ¿cómo se dice? Aprobado por votado por los republicanos, tiene un aumento de como 100.000, 100 y pico mil millones de dólares en el gasto militar, ya sobre el gasto militar existente. A Trump lo bueno es, tiene buenas cosas de la retórica que son interesantes y que... Pues el accionismo de ese Trump a mí me gusta. Hay cosas en su retórica, pero después su acción concreta siempre dejó mucho que desear en el plano internacional. Ojo, yo montones de cosas las acepto como precio para terminar la guerra con Ucrania, creo que eso es importantísimo. Y eso parece encaminado a suceder. Me parece, yo me banco el mercantilismo, me banco el déficit fiscal, me banco todo eso mientras me saques los riesgos de guerra nuclear del medio. Eso me parece pero para importante. mí eso es importante. Hay que ver si sucede. No, todavía, eso, ¿no? y hay que leer, cuando justo hablas del tema de la retórica de Donald Trump, para mí hay que leerla porque él tiene una manera, ¿viste cómo es? Se hace, bueno, justo él hablaba sobre que a veces se hace como medio el loco, Muy agresivo. la otra vez medio agresivo, pero también, ¿viste, como el loco, medio errático? Escuchaba la otra vez a Aldo Sicarelli y hablaba como el concepto de eso, de el loco en las relaciones internacionales, como lo hacía Reagan, de mostrar, de decir algo, ir al frente, pisar el acelerador y jugar al juego de, bueno, a ver quién se la pone. No, vamos, un auto de frente, yo manejo enfrente a vos y el que se desvía pierde. Sí. Y vamos, lo va a chocar. Sí. Y bueno, es un poco ese el tema. Y además la retórica de Trump, yo porque también he estudiado algunos de sus discursos y es ambigua. Es ambigua, pero creo que si uno la sabe entender, si la sabe leer, sabe a dónde va. ¿Por qué dirías que es ambigua? Es ambigua porque, por ejemplo, en las primarias republicanas allá para su primer mandato, en 2015, si no me equivoco, él comentaba el tema de decir, yo soy librecambista, yo creo en el libre mercado, pero... Y arrancaba con los tratados de libre comercio, y ahí se metía a hablar con el tema de la industria nacional, o sea, no le importaba capaz que los tratados eran injustos, sino... volvía y remete todo el tiempo el tema de la industria, que estén las industrias en Estados Unidos, que se fabriquen las cosas acá. Entonces ahí ves como, bueno, sí, la retórica él te habla de libre mercado, de que los tratados son buenos, que el comercio es bueno, pero ya te mete el pero, en la misma retórica te mete el pero. Te dice, a mí no me gustan los tratados con Canadá y México, a mí no me gusta que China comercie tanto con todo el mundo y produzca un montón de cosas. Entonces, bueno, ahí lo que estás diciendo no es que no te gusta el tratado, no te gusta que no lo producís vos, o que no tenés el control ahí, sí. Claro. Sí. Y con esa retórica lo mismo, cuando iba a las reuniones de la OTAN y les decía a Alemania, che, no le compren el gas a Rusia, busquen otros mercados, no saquen la energía nuclear porque le van a pagar las mismas armas y voy a tener que venir yo a decirles, se los dije y los voy a ayudar, pero se los dije.
Y fue lo que pasó y fue lo que hace. Te está mandando la plata y bueno, Bueno, tocó un poco un límite con Zelensky que le dijo, bueno, afloja un poco, decime gracias y retrocede porque vas a perder sí o sí y yo no quiero gastar más plata. Tipo. Pero intenta mantener la paz Sí, en por ese eso sentido. ahí, Y está yo, bueno. yo creo que ahí en Ucrania tiene me parece que hizo una campaña fuerte sobre ser capaz de terminar ese conflicto. Me parece que va a hacer todo lo posible pero de vuelta, no es Ron Paul, no es Tomás Massi, no es un Claro. aislacionista estricto ni nada, digamos. O sea, ya está metido en el quilombo y bueno, no se pueden pedir ideales que desaparezca la guerra. No es un neoconservador, no es una persona que piensa que Estados Unidos tiene que expandir su grandeza Claro. por todos lados, Imperialista. digamos, no tiene esos delirios de grandeza, digamos, pero en el plano exterior, como persona podrá hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno. en el plano de la política exterior. Y bueno, eso me parece que, bueno, nada más que por eso yo le concedo bastante, le concedo preferencia sobre el otro lado, digamos, sobre el lado demócrata, que de hecho el lado de los demócratas es el lado donde se fueron todos los neoconservadores, se fueron para el Partido Demócrata, digamos. O sea, se fueron a apoyar ese lado directamente. Muy raro. Bueno, no muy raro, volvieron como un poco No, a las raíces, ¿no? no ocurre todo el tiempo, Claro. digamos, ese tipo de migraciones, ¿no? En política las cosas van cambiando, ¿no? Van todo el tiempo, pero cada tanto... Aún con todas las políticas de género que promueve el Partido Demócrata. Pero a los neoconservadores no les importa eso, no les interesa eso. Lo que les interesa es el tema de la política exterior, el tema de que Estados Unidos mantenga su hegemonía, sea el global hegemon a nivel militar mundial. Y bueno, no, y es simplemente eso, la idea de expandir la grandeza de Estados Unidos por el resto del mundo. Sí, me parece que esos virajes están buenos mirarlos. Se podría hacer también un programa de eso porque está cambiando también. Donald Trump rompió el Partido Republicano, lo dio vuelta y se rompió el Partido Demócrata también porque están tan conectados en ese sistema bipartidista que una cosa lleva a la otra. Cambia preferencias de uno, esa parte cambia la identidad del otro. Esa parte del establishment del Partido Republicano migró hacia el Partido Demócrata, aunque se mantiene su influencia ideológica, me parece, en otros miembros del Partido Republicano, pero que moderaron su discurso. Marco Rubio era tradicionalmente, por todo su discurso, sus acciones, todo, era un neoconservador puro, digamos, era apoyar todas las intervenciones, todas las guerras, todo. Está cambiado, está un poco cambiado a lo que era antes, pero no es un libertario, está muy lejos de todo eso. Bueno, nada, supongo que esto es... Bueno, justo hablaste de los demócratas, de todo eso, y creo que podemos ya dar el pie al otro tema, el tema de los derechos civiles y de la inmigración, los inmigrantes y las deportaciones en los Estados Unidos, ¿no? Trump viene como hace rato hablando con Bukele y sobre Bukele con el tema de extraditar a los prisioneros de Estados Unidos hacia El Salvador, y hay mucho desde los demócratas aduciendo de que pasar estas personas de cárceles en los Estados Unidos a otros países sería violar el debido proceso y la ley estadounidense. Sí, bueno, yo supongo que esto también ya empezó con el tema de este pibe hace unos meses, Mahmoud Khalil, ¿no? Sí, el universitario. No se lo deportaron al final, ¿no? Creo porque ICE lo trasladó directamente a una Sí, estaba en Nueva York y lo trasladaron a sí, Luisiana. lo empezaron a pasear, pero no creo, me parece que no lo sacaron y no creo que lo puedan sacar. No creo que lo puedan sacar. Sí, bueno, nada, a mí me parece un personaje bastante repugnante, pero no creo que haya base para echarlo. Para Realmente tenés, digamos, en términos del derecho al debido proceso, hay jurisprudencia establecida por la Suprema Corte desde hace bastante ya de que los tenedores de green cards tienen derecho a justo proceso. Claro. Digamos, después cuando hablamos, después lo otro que introdujiste que es estos del cártel del Tren de Aragua y todos esos, también. los Sí, salvadoreños, los venezolanos que mandaron a El Salvador. Ahí Trump lo hizo aduciendo una ley de 1790 y pico. Sí. Pero que solo se aplica para cuando Estados Unidos está en guerra. Claro, sí, la famosa, la Además, palabra clave. Estados Unidos National Security no declaró una guerra desde la Segunda Guerra Mundial, que no declaró una guerra, entonces
nada, es muy endeble, digamos, el fundamento para la deportación o extradición, pero acá se agrega un factor adicional, que no es simplemente que los estás extraditando, los estás, ¿cómo se dice?, deportando. No, claro, Deportar quiere decir, te mando de vuelta a tu país, no, te mando a una prisión cárcel, claro. de otro país de cuestionable respeto por los derechos humanos, digamos. Yo puedo entender lo que pasa en El Salvador. Más importante los Es derechos diferente, individuales. pero no hay razón en Estados Unidos para que no hagas el proceso debido, no estás en una situación de ley marcial Claro. o de lo que sea como para Además que de no eso, el hagas proceso debido dijeron, cuando te dan la condena, te dicen a dónde te van a enviar. Sí. No te lo pueden cambiar después de que tuviste 2, 3, 5 años en una cárcel y de nada te dicen, Sí, che, sí, te así vas a un que- viaje a El Salvador, no te vas a la playa, te vas Sí, a... sí. Todo este avance porque aparte no frena el tipo. No, ¿ves? O sea, no frena. Pisa el acelerador. Empezó con esto de este pibe, Mahmoud Khalil, después se empezó a agregar incluso a personas que no participan, porque Mahmoud Khalil participaba en las protestas y presumiblemente fue partícipe de la destrucción de propiedad del campus de Columbia. Obviamente, si lo vas a deportar, pasó el debido proceso y deportar. probá que él Pero es fue el para que todo estuvo el que involucrado en delinque. eso y echalo. Claro, sí. ¿No? Sí. ¿Cómo? O sea, ¿esto es para todo el que delinque o para todo el que entra ilegalmente? No, pero no entró ilegalmente. Este hombre tiene la green No, porque si card. entra ilegalmente lo podés deportar porque no es ciudadano argentino, digo ciudadano argentino, No, ciudadano justamente estadounidense. lo que yo te decía es que tenés jurisprudencia que establece que derecho al debido proceso tenés. Te tienen que acusar de un crimen y te tienen que O sea, incluso... te lo tienen que probar ¿Vos decís- y recién ahí te pueden echar. ¿Puedes decir que incluso digamos. sin green card, o sea, una vez que vos entras en los Estados Unidos tenés No. que... En el caso, el caso al menos no, te estoy diciendo, el caso de Khalil era con green card. él tiene green card. Y además estaba casado con una mujer ahí, estaban esperando un hijo, digamos, con una ciudadana americana, según entiendo, estaban esperando un hijo. Así que es muy difícil igual libertariamente el hecho de que también vos tenés derecho al debido proceso independientemente de que seas tenedor de green card o no. Si te acusa de un delito, Claro, a eso me refiero. se claro. te tiene que Juzgar por acusar el y delito. juzgar por los digamos, canales correspondientes y en todo caso si se te encuentra culpable recién accionar acá. Sí, no Nos puede saltamos decir, todo. No, porque dicen, no, bueno, pero nunca le hubiésemos dado la green card si hubiésemos sabido que el tipo apoyaba a Palestina. Bueno, quizás. Yo lo puedo llegar a entender, Sí, claro. pero acá ya está, ya se la diste. Entonces, si la querés sacar, tenés que probar acá un delito, me parece, Claro. ¿no? Incluso dentro de la jurisprudencia que hay en Estados Unidos. Pero como te digo, el tipo no para. Después agarró esto de deportar, Sí, de deportaciones, de las extradiciones. de las extradiciones, mandarlos a cárceles Sí, directamente. eso que no sabes son deportaciones, traiciones, porque encima lo estás mandando a una cárcel, es rarísimo. Pero y ahora está coqueteando con la idea de no, bueno, tal vez lo podemos, esto también lo podemos. Bueno, primero tampoco acepta órdenes de corte, de las cortes que le dicen, no, a este lo deportaste mal, hay uno que es un guatemalteco, no era ni siquiera Sí, ni siquiera que El lo Salvador, parece que lo acusaron mal de ser miembro de la ¿cómo se dice? De las maras. Sí, de la MS-13. O del cártel de Aragua, no sé. La cuestión es que el tipo ya está en El Salvador y están que no lo quiere, Bukele no lo quiere traer de confundió con la vuelta. bandera. Está como Bukele estaba ahí como diciendo, bueno, voy a decir que no lo puedo traer de vuelta. Y nada más porque lo tengo a Trump acá mirándome. Encima esos lugares No que sé. son tremendos. Entonces desafía órdenes de las Cortes, de la Corte Suprema, no solo de Corte, sino de la Corte Suprema, y ahora está coqueteando con la idea de, no, bueno, tal vez esto también se lo podemos hacer a ciudadanos norteamericanos, deportar criminales. No, pues está diciendo eso es lo que yo. O sea, lo que sí dijo como para resguardar un poco es el tema de estamos buscando las vías legales, si no las encontramos no lo haremos, pero si remitió a esa ley la de 1790 que tenía como cláusula que tenías que estar en estado de guerra y no lo estabas y lo hiciste igual, es extraño. O sea, por lo menos desde el tema de la ley. Luego desde el tema filosófico también, desde el liberalismo es muy difícil sostener cómo echar a alguien sin un debido proceso, sin demostrar que hizo un delito, más allá de que sean gente que obviamente no estamos para nada de acuerdo, es gente que a veces incluso te puede llegar a dar asco, pero sigue siendo una persona y un individuo y tiene sus derechos. Y no hay que tenés ninguna respetarlos. situación excepcional, no tenés guerra, no tenés lo que está No tenés pasando, nada. no tenés un estado de excepción como lo que yo creo que no tenía más remedio que hacer Bukele en El Salvador. Claro.
Pero dado que no están cumplidas esas circunstancias, es muy, muy difícil justificar ese accionar, digamos, Claro, desde el además punto de vista liberal, general, ¿no? Pasa que el chabón hace cualquier cosa y lo que hace te lo justifica de alguna forma. Bueno, como todo muy político. ingenioso, sí, pero es más ingenioso. No, eso, sí, no. eso es más ingenioso. Los otros Pero políticos no, a pero, veces. pero tal vez el político te la disfraza un poco más normalmente. Este te hace lo que quiere y te dice, no, esto es así. No, pero Es no más tiene señor sentido. face. Sí, puede ser Sí, que sí. sea más señor face. Pero escúchame, esto se da en contexto de guerra. No, mentira, es así. Y lo hace. Y lo hace, Y mete para y lo hace. adelante. Y pisa el acelerador, sí, no le importa. Y además eso, con el tema de Bukele, hay como un aire, para mí Bukele, en comparación, media banana, pero Bukele es como Guardiola, ¿entendés? Todos quieren hacer lo que hizo Guardiola, todos quieren jugar al fútbol como jugó Guardiola, pero no se puede. O sea, y desde el liberalismo es más injustificable todavía. O sea, es un Estado, o sea, le dio mucho poder al Estado Bukele y sorprendentemente salió bien. O sea, El Salvador era el infierno en la tierra y en términos de seguridad, la gente ahora Cambiemos de tema, vive perdón, no me di feliz. cuenta. No, sí, o sea, me refiero a que Trump está intentando tomar un poco de las lecciones de El Salvador sobre el tema de seguridad, pero es muy complicado. O sea, El Salvador es un caso, para mí, totalmente excepcional. El tipo tomó unos poderes que cualquier presidente que tome diríamos que es un dictador y por Bueno, mucha ahora gente no. que dice que Bukele Que es es un un dictador dictador. claro, por las maneras en que han secuestrado, perdón, las maneras en que ha puesto a todos los delincuentes en las cárceles, pero también vos ves las cárceles y todos esos tipos son Además, delincuentes, perdón. todo con los tatuajes, y además con lo que significan esos tatuajes, es decir, haber asesinado gente, haber robado, haber violado para tener esos tatuajes. O sea, y sin embargo, Salvador uno no podría decir que ha sido un fracaso por ahora y hasta ahora y cortando hasta el día de hoy, que es hasta el 19 de abril del 2025, puede decir El Salvador, en términos de seguridad, ha avanzado de una manera increíble. Bueno, y por eso Bukele ha tenido tanta fama, ha venido a la Argentina a hablar con Patricia Bullrich y con la gente de seguridad y de defensa, ha viajado por todo el mundo a mostrar ese modelo, pero que para mí es un modelo que hay que estudiarlo demasiado bien porque no, en algún punto no tiene sentido que el tipo todavía no haya avanzado sobre otras libertades, habiendo avanzado de esa manera en términos de la ley y de la defensa. Además, Gonza te sacó el ejército a la calle y todo el que estaba tatuado Lo agarró y te lo metió metió en adentro. cana. Sí, a ver. Vos ves eso desde afuera y decís, no, que algo O mal sea, está, hay algo que está O mal. sea, a ver, podemos entender que dada la situación en la que estaba El Salvador, pudo haber sido lo mejor. Sí. Ahora, aplicar eso a países como Estados Unidos, Sí, como no va. Argentina, como acá, que, a ver, sí hay problemas de seguridad, pero tampoco es Claro, lo que era en ese es momento. sobrepasarse un poco porque no es una situación límite a la que te puedes remitir desde lo más antiguo que puede ser la teoría jovesiana y decir, bueno, era un momento de estado de naturaleza, hay que poner un soberano jovesiano que ponga el orden, no, ni siquiera eso porque la situación de El Salvador era excepcional, intentar tipo, tomar ese Sí. modelo es un poco diferente y trae dificultades. Acá lo mismo pasó en Argentina con el tema Rosario, que no se hizo el modelo Bukele, sino que se puso un poco de más mano dura, se empezó a mover un poco las partidas y las cuentas para que la policía llegue, se le las dejó- armas lleguen, todo a Rosario, y se bajó el dedito un 60%. Pero no se hizo el modelo de Bukele de, bueno, ver un tipo y decir, ah, che, me dijeron que estaba más o menos con los narcos de Rosario, bueno, meter un camión y llevarlo. Porque tampoco es esa la Sí, situación. sí, tampoco es esa la situación y no hay necesidad. Sí, bueno, nada, un pequeño comentario sobre, Sí, siempre. sobre lo de Bukele. Él es económicamente es medio un populista de izquierda, ¿viste? Sí. Habla de controles de precios, fue muy, muy enfático en el control en temas de la cuarentena, controlar precios, cerrar locales, digamos, en ese aspecto no es nada... Sí, ya no entró es- como la lógica de la mano dura. La digamos. típica lógica de... No, sí, pero es la lógica típica de cualquier burócrata. Bukele y Alberto Fernández no se distinguen en nada en eso, digamos. Respecto de la situación particular, creo que si realmente no había más remedio que declarar estado de sitio y recurrir a ese tipo de medidas, creo que lo hizo de una manera que logró digamos, construir cárceles nuevas, hizo lo mejor que... Lo mejor que se puede hacer en un momento no sé así. no sé cuál es qué tipo de respuesta alternativa se puede esperar en esa situación. El tipo encarceló unos 70.000 mareros más o menos
y luego liberó al 10%, más o menos, a 7.000, que consideraba que estaban mal encarcelados. Presumiblemente debe haber algunas violaciones a los derechos humanos. No puedo pensar que no los hay en ese esos ámbitos, de hecho, en el ¿no? momento en el que vos ya reconociste el que liberaste a 7.000 de 70.000 o sí, 80.000 ya deben ser que Sí, fueron claro. encarcelados, estás como reconociendo Me de hecho equivoqué un que poco. cometiste errores y que probablemente violaste garantías. Pero realmente no creo que en esa situación particular hubiera otra forma de comportarse. No sé qué gobierno liberal clásico podría O sea, resolver eso es imposible. ¿Cómo te lidiar, sientas a lidiar charlar con una con uno de situación esos tipos? de ese nivel de descontrol. Estamos hablando de gente que, o sea, la gente vivía a un nivel de miedo Era absoluto. literalmente el país más inseguro y por lejos Y del ahora mundo. es el país más seguro de América Pero ahora Latina. es Los el- números Sí. se publicaron hace poco. Al revés. Al revés. Viene El Salvador con 2 asesinatos cada 100.000 y después viene Argentina con 4,4. 4,4, no era 3,9 me parece que es, pero sí, 3,9. Ahora bajaron. 3,9. 3,9. Argentina. El dato de Y ese número sería Venezuela. mucho más bajo si controlaran la situación en el conurbano bonaerense. En Rosario ya la controlaron. No, pero tranqui, que no podés andar en moto con 2 personas. Quédate tranquilo, eso era en el conurbano si vas con 2 personas, entonces ahí no podés robar, porque claro que si no vas acompañado tampoco podés robar, ¿no? Claro. No, mira, hay videos de Bukele de hace no sé cuánto, Pero 10, sí. 15 años, en donde el chabón te dice que el socialismo no es malo y que fíjate que el socialismo aplicado, por ejemplo, en los países nórdicos funcionó. Sí, o sea, es un animal político sea, puro y eso es lo que me da miedo a mí. No, que eventualmente. Ahora Que sí. eventualmente diga, bueno, las cosas se resuelven con el palo. Ya A las ver, resolví así. fue muy claramente inconstitucional cómo se quedó en el segundo mandato. Ahora lo votó el 85% de la población. Y sí. El 85% de. En un ganó lugar, con el un día donde 85% vivís de con los miedo a votos. morir, que alguien te Bueno, haga un paraíso el otro día. nada, ni Perón llegó a eso, ¿viste? Entonces, ahí estamos en una situación donde realmente estás poniendo el voto donde está la fuerza, me parece. Me parece que sí. Y donde está donde está la mayor parte, la abrumadora mayoría del pueblo salvadoreño que se sentía. Realmente vos tenés que escucharlas hablar a la gente, ¿eh? Porque decían, bueno, mira, a Bukele lo voto porque yo ahora puedo ir con mi hija Vos estás a sentada tomar en un la calle helado. tomando A tomar un algo. helado. Entonces, bueno, ya eso te tiene que dar Y un algo poco te toca. sentido de humildad, de que realmente si vas a llenarte la boca de, bueno, violaciones de derechos humanos, es un poco complejo el tema, un poco más complejo que eso. Claro, es para los dos lados, es para mí. Es para ese lado de decir, no podés criticar tanto una situación excepcional y el otro tampoco podés copiar un modelo de una situación tan excepcional. O sea, Lo es algo primero que, te no, dije, sí, una de las cosas que te dije. que no Totalmente. existe. O sea, Totalmente. totalmente. ¿Ustedes qué creen cuando el tema de la inmigración, que es un debate no resuelto dentro Pero del ya decir debate? como más como teórico, el tema Sí. más abstracto. Sí, sí. Y yo quiero saber qué opinas vos, que No, dijiste yo que soy te, un te parecía como defensor- algo Yo soy clave. un defensor de la libertad de fronteras, así como quiero que haya libre comercio, con mucho más énfasis, quiero que haya libre circulación de personas. De hecho, digamos, la literatura digamos, en económica es clarísima en el tema, digamos. Pero para que te des una idea, la liberación del comercio, la liberación de la inmigración a nivel mundial podría duplicar el PBI del mundo. Solo esa medida, si simplemente. Eso es el cálculo conservador. Se dice que entre el 50 y el 150% del PBI podría generar de aumento la libertad de inmigración. Esto es porque el trabajo es un factor muy desaprovechado, está siendo usado de manera muy ineficiente, está mantenido en países donde podría ser aprovechado mucho mejor en otros países que tienen una mejor tasa de capitalización, etcétera, etcétera, y aumentar la productividad. O sea, si vos agarrás a un nigeriano y lo transportás a Estados Unidos haciendo probablemente el mismo trabajo, no sé, manejar una camioneta, bueno, ese tipo va a ser un 1000% más productivo en Estados Unidos que en Nigeria. se considera que alrededor del 20% en encuestas, dicen que alrededor del 20% de la población mundial quiere emigrar permanentemente de su país. Ese proceso, si se liberaran por completo las barreras, tardaría unos 20 años, porque tarda mucho ese proceso en hacerse, porque las barreras a la inmigración no son solo burocráticas, sino son culturales. La gente no se quiere ir de donde Ese es vive. también el gran problema. ¿viste? Entonces, una vez que vos, pero está bien, pero hay un 20% de la población mundial que manifestó su intención clara de emigrar permanentemente de sus países. Eso
esa libertad de fronteras es lo que si se permitiera esa libertad de fronteras, se calcula que duplicaría el PBI del mundo. Si solo se incrementara la libre movilidad de personas en un 5% respecto a lo que es hoy, se calcula que eso aumentaría el PBI mundial más que la liberación total del comercio y de la circulación de capitales combinados. Los números son terribles, son contundentes. Cuando vos te metés en la literatura empírica de eso. Entonces, nada, tenés un gran beneficio económico. Después está la cuestión moral, simplemente yo tengo derecho a ser contratado donde quiera y trabajar donde quiera, etc. Bueno, es eso. Después, problemas, aumento de la criminalidad, etc. Esos son otros problemas, son los problemas que habitualmente se citan para hablar de la. Los casos europeos ahora con el tema de los choques de cultura entre religiones. Exacto. Y pues, ¿qué tenés que hacer? Mejorar el orden público. O sea, no es una excusa para no mejorar el orden público. O mejor todavía, yo decía, permitir que la población se arme en su defensa, ¿no? Sí, o abrirlo quizás paulatinamente, como decir, bueno, abrimos con este tal que entre en esta cantidad de gente y que la otra gente cuando se entere, che, mirá, estas costumbres que teníamos no las podemos sostener en otros lugares, me están contando que en Francia no podés hacer esto, no podés hacer, y lo va a pensar 2 veces, bueno, en este país donde no puedo hacer esta cosa, y bueno, y te irás a otro, ¿qué problema hay? O sea, ya entre emigrar es más en periodos de guerra. Las autoridades europeas renunciaron hace 20 años a mantener el orden público. La inmigración, de hecho yo tengo un recuerdo claro, la inmigración de países árabes en Francia, por ejemplo, en Europa, pero en Francia en particular, porque conozco el caso, fui al colegio francés y fui a Francia, y digamos, mi recuerdo era que ya había argelinos y marroquíes de segunda generación ahí, segunda y tercera generación ahí. O sea, ¿Hace cuántos años? Yo fui en el 90, fines de los 90, 99, por ahí. Y esos tipos estaban perfectamente integrados, en el sentido de que incluso hacían trabajos que los franceses no hacían. Yo me acuerdo que la francesa que te vendía crepes en el puestito, en el carrito, a las 6 de la tarde bajaba la persiana. Los árabes se quedaban ahí, tenían el puestito al lado, se quedaban trabajando, seguían laburando hasta las 12 de la noche. Se quedaban hablando con nosotros, cuando éramos argentinos, como éramos todos argentinos, ¿viste? Enseguida nos pusimos a hablar de fútbol, ¿viste? Y recuerdo que hacia el 2001-2002, por ahí, las terceras generaciones de estos inmigrantes que estaban ahí, salieron a romper todo por las calles de París. Salieron a quemar autos, yo me acuerdo de eso. Hace poco pasó, además, volvió a pasar hace unos años, se repitió la historia. Sí, cada tanto pasa, pero el primer evento fue en París, alrededor de... Y se olvidan. Te estoy hablando que debe haber sido 2001, 2003, por ahí, en esas fechas. Y ahí se notaba como una especie de salto generacional, algo que había ocurrido, una radicalización, lo que fuera, gente que no estaba dispuesta a hacer los trabajos que hacían los padres, quizás, o radicalización ideológica, las dos cosas juntas. Y desde entonces las autoridades públicas de todos los países en Europa renunciaron a mantener el orden público. Renunciaron a mantenerlo, simplemente dejan que corten calles, dejan que se manifiesten violentamente, no investigan casos manifiestos de violaciones como fueron los durante décadas de estas ¿cómo se dice? Bandas de musulmanes en ciudades, Birmingham, en distintas ciudades. En Alemania también, no me acuerdo en qué año nuevo de Alemania había sido 2019, eso, o algo con una ola de violaciones. Entonces fracasó la inmigración, y bueno, fracasó la libre inmigración, y bueno, quizás lo que hay que ver es que vos renunciaste a mantener el orden público para mí. Me parece que ese es el problema principal. Bueno, un caso muy interesante para demostrar. Perdón, y una cosa más. Y en Estados Unidos, los inmigrantes ilegales cometen menos delitos. Los legales cometen menos delitos que nadie, pero los ilegales cometen menos delitos que los ¿cómo se dice? Americanos. Que los americanos. Está bien. Entonces, no es, tampoco es la comparación claro. En el caso de Estados Unidos es distinta a la comparación en Europa. Me parece muy interesante lo que decís vos y creo que se puede ver muy bien el tema que vos retratás de que gran parte de la inseguridad generada por los inmigrantes en Europa se da por la renuncia a generar orden público. Fíjate porque, por ejemplo, en Emiratos, en Dubái, vos te mandás una cagada y... O sea, por ejemplo... Cagaste, sí. Cagaste. O sea, de mínima te deportan. Sí, o incluso, o sea, cagada desde como lo legal, obviamente, si te agarran robando o algo, chau, pero incluso cagadas como culturales, como, bueno, no respetaste tal lugar. No sé si es exactamente el modelo que a mí me gustaría, pero digo, como un ejemplo de respetar el orden público, vos ves que, no me acuerdo si era el 80 o el 90% de la gente que vive y trabaja ahí no es emiratí. Ah, sí, el 70% son inmigrantes. Son inmigrantes. O sea,
Es un número impresionante. Sí. Y la seguridad es un país hiperseguro. No sé cuánto están. Creo que estaban en Sí, es un ojo, es un país que 2, 3 es un homicidios país por que, 100.000 habitantes. en el caso de Emiratos Árabes Unidos, es un país que combate activamente el extremismo. ¿Está Sí, bien? obvio. Son los No, primeros no en es- advertir la claro. Europa de ellos Además, mismos, sí, digamos, sí, entre sí, comillas, sí. porque no son Claro, todos iguales. lo combate activamente, ¿no? A diferencia de Qatar, por ejemplo, que lo promueve y lo financia, ¿no? Entonces, sí, eso es otra cosa. Sí, pero ese es un gran modelo para mostrar que la inmigración es un éxito, digamos, o puede generar un éxito y un gran crecimiento económico. Entonces, simplemente que hay que tener ciertas normas de sentido común, no te digo liberales, ¿no? Digo, A mí lo que tal no vez... podés dejar, no podés. que los subtes estén tomados por bandas de criminales, o podés dejar que. Bueno, ¿entendés? No Es un es muy desastre. complicado el asunto. Claro, o sea, en algún punto es eso. Casi que me acuerdo yo siempre relaciono todo con cosas de los Simpsons, ¿no? Pero con el. Me gusta esa mira, gente. si dejan la leche afuera, esta puede agriarse. Pónganla en la nevera o en su defecto en una bolsa de agua fresca. Y 2 horas después el tipo dice, tiren la basura en un tacho de basura. No la tiren por la ventana, eso es muy importante. O sea, ese tipo de normas. Sí, o sea, es que son decisiones políticas, pero también que se nutren a veces de traición, se nutren de ideología y como que se dificultan demasiado y uno no los puede entender. Porque creo lo que intentaba un poco también decir Dauti es un tema también de decisión política, de decir, bueno, muchachos, estas son las reglas, te puede gustar el modelo o no, pero en algún punto hacer que algo suceda. Es eso, y lo mismo pasó, por ejemplo, acá bueno, con el tema de Rosario, o sea, bajó 63% el delito de un año al otro, y o sea, Sí, sí, sí. es el mismo ministerio, son los mismos policías, cambió nada más la cabeza que tomaba las decisiones políticas y un poco el espíritu con el que esa cabeza, Patricia Bullrich, tomaba las decisiones. Basta de zafaronismo. Hay que poner orden, hay que poner a la gendarmería, a la policía, porque es una situación dentro buenos de lo son que es los azul. Argentina excepcional. Los buenos son los de azul. Ese Claro, es el mensaje que se intentó mostrar que se desde hizo, el pero ministerio. bueno, eso también es una decisión política, Es como una lo es decisión también política, sí. decir los chicos, quienes delinquen son las víctimas. También es una decisión política, pero bueno, en algún punto es como son palabras, son leyes, son personas, son humanos que al cambiarlas, el cambio es tan grande, tan radical, que uno dice, es increíble lo estúpidos que éramos antes, y no es increíble lo estúpidos que éramos antes. Simplemente se cambió una persona o se cambió un espíritu y a veces son procesos también muy largos. O sea, ¿hace cuánto? Es increíble que estemos hablando nosotros de un podcast de esto. No creo que podría existir algo así ni en la televisión abierta hace un par de décadas, digamos. Sí, es un par de unos pocos años. Un par de años, ¿no? Ya décadas mucho. Pero bueno, vamos, nos metimos también un poco con el tema Argentina. Sí, te iba a decir. Teníamos el tema de las pensiones, o también podemos hablar un poco de política partidaria, irnos un poco, divagar un poco con el tema Adorni-Marra, la reta a los penatos, sobre todo sobre Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que, bueno, también estuvieron las elecciones constituyentes en Rosario, pero bueno, eso es otra conversación, no creo que haya darla, pero sí el tema con Adorni y con Marri y el liberalismo. ¿Vos cómo ves las elecciones acá en Cava? Pensé que íbamos a hablar de temas cepo y esas cosas. ¿Querés hablar de Cepo también? Sí, no Dale, sé, como vos quieras. Y a mí, Sí. el tema más importante me parece Cepo. Cepo, dale, hablamos de Sí. tema Cepo entonces. Metamos en Cepo. No, pero yo pensé que ustedes iban a hablar más de eso. Para mí fue simplemente un éxito y yo pensé que iban a tardar más en abrirlo, así que. Sí. O sea, primero pensé que lo iban a hacer el año pasado. Cuando vi que no lo hicieron el año pasado, pensé que lo iban a hacer con Yo las pensé elecciones. que lo iban a hacer después pero de bueno, las supongo que elecciones. toda esta tensión cambiaria. Sorprendido yo estaba en Lucema y la nada uno Bueno, tiró el grito al aire y el nos cepo pillamos todo. A ver, el cepo no salió. No, claro, Cepo para personas individuales. Seguro para personas individuales y esto es muy importante porque dice, ay no, las empresas siguen sí, pero las empresas lo que no pueden hacer es repatriar dividendos de años pasados, pero lo pueden hacer a partir de este año, Mirá, 2025. importante. Por igual eso es muy importante porque quiere decir que te abre a futuro un panorama de inversiones que seguro van a venir. Y lo otro, bueno, ya se irá flexibilizando. Claro, porque hay como mucho miedo en la cabeza del argentino de van a sacar la plata. Y Pero capitales de es sacar y inversión entrar extranjera. también. Perdón, ¿cómo? Y capitales de inversión extranjera. Claro. O sea, vos traes tu plata acá, la invertís, estando en el exterior, Sí. y o sea, por lo menos la tenés que tener 6 meses. Pero después de 6 meses, todo lo que hiciste te lo puedes volver a llevar a tu país. Pero que nadie, encima ok. ese delirio, a eso apuntaba. Como que también piensan que mucho en la idiosincrasia argentina y que el que viene, si vos dejas que haya una libre circulación de plata, como que alguien va a venir, hace el negocio y se lleva todo y se va. Sí, estamos muy ¿En qué acostumbrados. mundo pasa eso? O sea, Está- ¿para qué hiciste un negocio acá si después lo vas a sacar todo porque sí? Estamos muy acostumbrados a eso,
porque pensamos que nuevamente confundimos un síntoma con una causa. Claro. Y bueno, nada. Hacen eso porque ven el panorama negro, porque no estás desregulando. Claro, pero incluso el que hace eso, lo que el argumento de izquierda que no ve la persona que hace eso, que es especuladora a corto plazo, reduce la volatilidad, no la aumenta. Está bien, lo que hace es invertir en una situación que si esa inversión no se diera, la situación explotaría antes. Está bien, vos lo que tenés que preocupar es cuáles son las causas de por qué Argentina, y las causas de por qué la Argentina explota siempre son fiscales, no son misteriosas. Yo cuando daba clases de pensamiento económico explicaba la teoría austríaca del ciclo y me decían, profesor, ¿pero esto sirve para explicar el tema de las crisis en Argentina? Y yo le decía, no, digamos, esto es una teoría de expansión crediticia, para explicar lo que pasa en Argentina no hace falta ninguna teoría. ¿No? Es sentido común. Pero Pero sí, es así. Y bueno, pero con este tema también de la Argentina y de sus cosas. Posterior al cepo, anunció que, bueno, algunos lo interpretan como una amenaza, otros como que no, eso ya se aclaró, o sea, me parece lo de menos, más con las relaciones que tiene Milei con la gente del campo. El tema de volver a aumentar las retenciones, que le había dicho que las iba a mantener. Yo había dicho que eran temporales. Bueno, por eso esa discusión me parece estúpida, sino el tema de, bueno, ¿por qué las quiere volver a aumentar? Y porque bueno, no le cierra la caja. ¿Vos sabés lo que es tener un consorcio no te cierre la caja? ¿Qué es eso? O sea, no necesitas la... Vos podés llorar con lo que sea acá, pero estamos yendo en una dirección muy positiva. O sea, este año ya lo tenemos adentro en términos de crecimiento económico. Con estas medidas ya tenés asegurado para mí el crecimiento el año que viene y probablemente del otro. ¿Vos entendés lo que quiere decir si Argentina crece 3 años seguidos? Argentina no crece 3 años seguidos desde el 2008. ¿Está bien? La última vez que crecimos eso fue eso, porque después en el 2009 vino el parate de la retención, de la crisis del 2008, digamos, la subprime, la crisis subprime, que 2009 lo perdimos, después crecimos 2010, 2011. y hasta ahí, ¿no? Y se fue. Y después fue crecimiento Y nos electoral, estancamos. taca. Hubo algún año o alguna secuencia de años donde crecimos 2 años y después volvimos a caer 2 años, caímos 1 año, etc. Nunca tuvimos más de 2 años de crecimiento seguidos desde el 2008. Que fue que tuvimos, 2003, 2004, 2005. Sí, bueno, claro. Igual esa época, ¿no? Pegó el ajustazo y para arriba. Bueno, las famosas tasas chinas y lo que sea. Pero Argentina, con esto, parece que se garantiza una cosa que no ocurre hace mucho, ¿viste? Y después tenemos que pensar que para mí Milei, si todo esto sale, parece que esto está bien encaminado y vamos a tener Milei 7 años. Y por eso yo soy optimista, porque veo que Argentina Milei se va a ir y Argentina va a terminar siendo tan pobre como Grecia. Es lo que digo, vamos a eso, vamos a un país europeo pobre en 7 años. No está nada mal eso, pasar de 14.000 per cápita para el libro de historia, a 22.000 per cápita, digamos. Realmente ahí vamos a haber eliminado la pobreza extrema a su nivel mínimo posible, 2-3%, menos que eso no se puede, porque simplemente si no es posible, hay gente con enfermedades mentales, hay problemas. Y una pobreza del 10%, que no hace cuánto no tenemos una pobreza del 10%, porque esos son los números a los que vamos. Vamos a una caída de la desigualdad importante, 60. Digamos, para mí. No solo de la baja de la pobreza, sino también caída de desigualdad. Entonces, la verdad que hacelo más rápido, hacelo mejor, mirá, yo quiero que dolaricen ya, mañana, yo quiero dolarizar ya, con cualquier forma. No lo están haciendo, bueno, pero están haciendo todas estas otras cosas y todo esto parece bien encaminado. ¿Qué me voy a poner a criticar? Me gustaría mejor tal cosa, me gustaría que... Sí, o sea, es una crítica, pero desde ese lado. Ya lo hemos hecho, hemos criticado el tema de los monopolios, esta estupidez. Sí, de evitar que Clarín compre... Igual lo de la dolarización, no sé si escuchaste el programa de Milei con Fantino. No me senté 4 horas a escuchar. Escucho otras cosas. Durante 4 horas. Yo prefiero escuchar 4 podcasts de 1 hora. Arrancaron de 4 horas, quizás. Mira, yo lo estuve escuchando, me habrá quedado 1 hora por verlo. En un momento, cuando Fantino le preguntaba sobre el tema de dolarización, el chabón dijo que ya dolarizaron, pero que la dolarización que le planteó fue una dolarización endógena. Sí, o sea, vienen con eso. Sí. O sea, vos, si ahora querés ir a la carnicería y comprar carne con dólares y el carnicero te lo acepta, lo podés hacer.
Sí. O sea que en parte está hecha la dolarización. No, es la pero- gente la que no decide No, usar los dólares. No, bueno, Bueno, pero, pero ahí no para mí estaría hecha. para mí dolarización es Claro, un, es eso un ya- título, eso- pero es simplemente, no, tiene que desaparecer el Banco Central Argentino. No, está bien, pero Sí. dolarizar, dolarizó. Otra No. cosa es que no haya cerrado el Banco Central. Yo te banco, ¿eh? Para mí el Banco Central es... O sea, cerrar No, el para Banco mí Central do- es una de las cosas más importantes que Para tiene que mí- hacer Milei. para mí, Pero dolarizar, dolarizó. No, para mí, no dolarizó. Para mí dolarizar quiere decir eliminar el Banco Central. Es un término genérico para eliminación del Banco Central, nada más. Pasa que hay distintos... También decía eso. Decía que dolarizar era como las pizzas, porque hay de distintos tipos. Bueno, es cierto que la dolarización que él planteaba era eliminar el Banco Central e ir a una libre canasta de monedas, convirtiendo los encajes a dólares, ¿no? Pero la realidad es que dolarizar, o sea, el chabón te permite que puedes ahorrar en dólares y puedes hacer transacciones en dólares. Sí, está bien. Eso lo tenés permitido. Sí. Entonces, dolarizar, no dolarizó como dijo que iba a dolarizar. Ahora, dolarizar, dolarizó. eh, Pero los comercios no podrían por ley solo pedir no dólares. es mi definición De dolarización. particular de dolarización. No, está bien, no dolarizó Nada. como a nosotros nos gustaría, estamos de acuerdo, Bueno, pero entonces hacerlo lo hizo. Sí, está bien, por eso te digo, a ver, si yo no lo vería así, ahí yo ya no lo veo de esa manera, porque para mí dolarización quiere decir una cosa mucho más concreta que eso, pero de vuelta, Igual creo que vamos- esto me parece que está tan bien encaminado que en general criticarlo con críticas vacías. Eso, críticas ácidas, pero a mí me interesa, o sea, ¿cómo pensás vos que es una dolarización de verdad? No, ya te lo dije, tenés que, como en Ecuador, eliminás el Banco Central. Y ahora, no pero necesariamente imponés el curso legal del dólar, pero el peso desaparece. O sea, vos creés que, claro, sacando el curso legal del Puede- peso, la gente adopta el dólar y la lo única abandona forma- por completo al La peso. única forma en la que te acepto que el peso desaparezca, permanezca, es como cambio chico. Cambio si chico, querés, sí. pero Pero para comprar billones y casas, inmuebles, Claro. todo eso, dólar, que igual Claro, se no, hace. La digamos. gran circulación de dinero a nivel bancario, todo eso, el mercado de capitales, todo eso, no está denominado en pesos ya porque ya no hay banco central directamente. Eso es lo que yo entiendo. Pero nuevamente, yo esto lo veo bien encaminado, me resulta difícil ver por dónde va a haber O sea, un hueco de donde se hueco, rompe el vidrio, en la un pecera. problema terrible, las cosas a las que nos tiene acostumbrada Argentina, ¿viste? Realmente una política fiscal insostenible, una política con mucho atraso cambiario, ese tipo de cosas. Realmente no lo estoy viendo eso. Y lo vimos, bueno, justo, obviamente porque estamos hablando de eso, pero justo con el CEPO también vimos esos números de que la gente esperaba la devaluación que iba a volar, y fue una pequeña que después No, se terminó corrigiendo Lo encima. dijimos, o sea, justo no, creo que no. Lo dijimos la otra vez que estuvimos acá, que estaba... Ay, ¿cómo se llama? El uruguayo. Uruguayo, le decimos el uruguayo. Tommy, ¿no? Es, sí, Tommy creo que es. No es Facundo. No, Facu. no es Tommy, Facundo, no. Facundo. No, Facu es No, el otro Facu. El otro Facu. No, Tommy es otro, el que estuvo en el primero. Qué vergüenza, qué Primero. vergüenza. Qué Bueno, vergüenza, nada. no me acuerdo el nombre. Gabriel. Pero lo decíamos, Gabriel. que lo decíamos, no. ¿Cuánto puede saltar el tipo de cambio? Lo más probable es que se mantenga por abajo de estos niveles. El dólar blue estaba en 1.300, 1.350. Lo más probable es que con una salida al cepo, con un acuerdo con el FMI, estuviera menos que eso porque había mucha incertidumbre en esos momentos, pérdida de reserva, etc. Incluso sin acuerdo con el FMI, si lo hubiesen sacado, probablemente no hubiese subido más que eso. Y hoy por hoy, según entiendo, vos tenés suficiente plata en el Banco Central para que no pase de 1.400. O sea, no tenés razón para pensar que va a ir al tope alto de la banda, en un contexto donde tenés una economía creciendo y demanda de dinero, ¿no? Entonces, no sé por qué realmente hay mucho terror infundado. Está el tema de la sostenibilidad de la deuda en pesos, pero mientras se siga teniendo un cierto superávit primario, por lo menos, se va a poder afrontar eso. Si hemos afrontado situaciones mucho peores, Sin nada. sin un mango en ningún lado, esto es, para mí es completamente diferente. Estamos realmente en un cambio de época donde se está aplicando una política mal que mal económica, una política económica ortodoxa, y eso es para festejar para mí, ¿viste? Tendremos que traer por ahí, tenemos que traer algún día algún economista amigo a Sí, se le puede, puedo decir Iván olvidate. Carrino, le puedo decir a alguno que buenísimo, venga. si lo y conocés, podemos Iván, que es discutir, recopado, digo. pero realmente eso hay. me parece, nada, yo por ahora lo veo todo muy positivo y te digo, lo que yo veo es que en 7 años somos Grecia.
Miguel, igual Tranquilo. creo que vamos a estar de Grecia acuerdo. hoy, Grecia por seguir creciendo, ¿no? Creo que vamos a estar de acuerdo en que lo ideal no sería dolarizar, sino ir hacia el patrón oro. Sí, Igual está el patrón bien. Bitcoin. El oro está desmonetizado, sí, eso está fuera de la ventana de Overton, no, ni se discute. Me gustaría que fuera así. En realidad, si vos... No, pero si- no si depender vos- de Estados en Unidos realidad, para mí es muy importante. Si vos eliminás el Banco Central y dejás que haya canasta. libertad de moneda, libertad de cambio, no debería, digamos, no necesitas ni siquiera imponer un patrón oro o ese tipo de... Así que la gente use la moneda que quiera. Muy claro. Pero sí, si alguien viene y me dice, no, vamos a imponer el patrón oro y tiene suficiente fuerza como para hacerlo y lo logra, bueno, también te voy a decir. Igual, nada, la desmonetización del oro que ha sufrido el oro en esto, yo diría desde la Primera Guerra Mundial por acá, digamos, es un poco difícil de remontar. Hoy hay otras cosas que podrían monetizarse más fácil, desde el Bitcoin hasta, me parece, que... Igual yo preferiría, te digo, un patrón oro no acuñado por Banco Central, sino acuñado por banco privado. Sí, por supuesto. Porque, por o sea, supuesto. claramente, si es acuñado por Banco Central, de un día para el otro este patrón oro no existe más. Sí, te lo pueden Como, devaluar. bueno, es lo que pasó en Estados Unidos. Sí, te lo pueden devaluar en cualquier momento, etcétera. Sí. En cambio, si te lo hacen bancos privados, está respaldado por un contrato que si el Estado no le permite a los bancos privados joderlos, no te lo van a joder. A mí me gusta esto que decís de los 7 años, que en términos económicos uno lo comprende, dice, si este plan económico sale bien, no hay razón para que la gente no lo llegue a votar. Pero a mí lo que me preocupa a veces es el tema político. Entonces ahí podemos saltar un poco más hacia el tema de las listas, abandonamos un poco el cepo. Sé que no era más o menos lo que teníamos hablado, pero se puede hablar de esto. ¿Cómo pensás tipo, de esta división, de no mantener ciertas figuras que puedes mantener en el partido, que es el que representa un poco al presidente y en el que, bueno, mantiene la línea de las decisiones que toma el presidente, que a mí tanto personalismo y verticalismo no me gusta, pero sabemos que Milei no es un tipo normal, digamos, en el buen sentido de la palabra. El proyecto político es Milei de 9. Milei de 9 y de todos los 8, de 7, de 5. Milei de 9 y todos los demás colgados del travesaño. También es eso. No hay nada atrás, no hay nada más que eso. Y eso es lo que a mí Y me va a da ser miedo. eso y se va a Eso decir, es lo que a mí no me gusta. Eso es criticable. Y después de 8 años, ¿qué? No sabes. Y ahí está pasar el lo tema. que sea, puede pasar lo que sea, no sabes. O sea, ¿vos No te sabes. gustó, por ejemplo, la desligación de Marra, como lo hicieron, o vos te gustaría que estén todos juntos, que se dejen de romper la bola y hacer como hacen siempre el peronismo, y hizo toda la historia, que decir, el que está sentado a mi izquierda lo odio, el que está sentado a la derecha lo odio, pero somos todos peronistas. Es una elección legislativa, es difícil de saber. Marra no me parece ningún ejemplo de nada. Ha votado demasiadas cosas junto con el PRO en la ciudad. Así que, no sé, eso es difícil saber. Sí te puedo decir que el armado en la provincia de Buenos Aires es un poquito preocupante. Sí, como que no estén tan pegados. No, Está bueno bueno. esto que sí que son legislativas porque... No, te estoy hablando de personas con... De personas... te estoy hablando de dirigentes, potenciales digamos, de cabezas. narcos, te estoy hablando de ese tipo de gente. También te estoy hablando de gente que tiene denuncias por violencia doméstica, que tiene sospechas por montones de cosas. Tráfico de drogas, ya te digo, pero no vender marihuana en la esquina. Sí, También estoy hablando de violencia, ¿no? En el medio, o sea, de estar en el medio de una cosas heavy, digamos, de cosas feas. de cosas importantes y después nada. Turbia. O sea, el nene Vera en ¿cómo se dice? Moreno, digamos, tenés personas. Bueno, los el nombre de nene funcionarios Vera porque lo conoce a todo el mundo, otras personas que son mucho más desconocidas, pero que son y todo el por armado. eso son peores. Todo el armado de la provincia de Buenos Aires es muy es de gente Está muy enturbiado, digamos. muy turbia. Entonces, Bueno, los funcionarios de tercera línea masistas. sí, todos funcionarios de tercera línea masista, sí, vienen de ahí. Por eso yo, o sea, no es de mala onda. Exactamente. No quiero meter el bocado agrio, pero eso es lo que creo que también la gran charla. O sea, si Milei ha logrado todos estos avances económicos es porque ha logrado en algún punto los avances políticos, ha llegado al poder, ha hecho los armados, pero es verdad que en muchos lugares, sobre todo en la provincia de Buenos hay un Aires, desprecio es total complicado. hay un desprecio total por el territorio. No hay nada en el poder, no se le otorga ningún valor al territorio. Y eso me parece que sí, que es un problema a largo plazo cuando no tengamos más el carisma de Milei agrupándolos a todos y venga otro potencial líder populista que no sea un
fiscalista estricto como Milei, porque estos no son ninguno de eso, digamos. No les importa esto en lo más mínimo, no les interesa nada. Yo he visto dirigentes en la provincia de Buenos Aires leer de un papelito. El liberalismo es y se trababan. Y titubeando, Sí, no, se trababan. Es el respeto irrestricto del proyecto. Bueno, y así, ¿viste? O sea, se trababan leyendo. O sea, te estoy hablando de cosas que decís nada. Gente que no les importa nada, lo único que les importa es la banca, la plata. La banca y cómo pueden usar kiosco, eso sí. para tener su propio kiosco, como decís, y el poder que eso les trae, digamos, etcétera. Pero no es más que eso. Unas figuras más conocidas, con buena presencia, con buen discurso, que pueden llegar a ser, pueden llegar a aparecer, tal vez, más, menos, más, quizás pueden llegar a ser como respetar las cosas que Milei dice, no sé, por ejemplo, Nahuel Sotelo, un tipo que habla bien, puede llegar a ser una figura que puede emerger. Él viene del peronismo, etcétera, bueno, lo que sea. Pero más allá de algunas personitas ahí que aparecen, no parece haber el deseo de construir algo orgánico. Claro. En la que además avanza. tiene una muy buena base. O sea, cuando uno ve a los jóvenes creen en la idea de la libertad, han ido a los libros que Milei ha recomendado, han llegado a otros lados, en algunos, bueno, pero han llegado a Unión Editorial, han llegado a esas editoriales que desconocían, sacando ahí siglo XXI, sacando Fondo de Cultura, han logrado encontrar la otra biblioteca, digamos. A eso me refiero y creo que es una muy mala apuesta no intentar que pasa que es muy difícil con el historial de Milei hablando sobre los políticos que después diga, bueno, métanse en política que hay que meterse ahí para hacer el cambio verdadero, porque él hizo el cambio verdadero diciendo me tengo que meter adentro para romperlo desde adentro. Entonces, que no... Sí, bueno, ese no, fue un discurso de claro, campaña que sabíamos bastante que era bueno, claro, pero porque atrás de ese discurso está si yo quiero que la Argentina sea liberal, tengo que hacer política. Tengo que hacer la política. Y puso a Franco, y puso a Karina Milei, que te guste o no, que a mí no me gusta tanto como me gusta, pero no podés desconocerle que tiene un potencial para hacer política que es increíble. Logra acuerdos en todos lados y logra territorializar a la Libertad Avanza en donde ella quiere y listo. Capaz no me gusta la manera que lo hace, pero lo hace. O sea, no le podés negar que lo hace. Bueno, pues justamente lo que está haciendo es lo que está mal para mí, pero bueno. Claro, a mí tampoco me gusta, pero lo hace. Entonces, que la gente entienda, bueno, si vos no te gusta lo que ella hace, anda y hacelo vos. Claro, Esto es la política, claro, el accionar. Es que no tenés acceso a la puerta, entonces no. Pero te la haces, es política, digamos. No. Milei era impensado hace un par de años, ¿eh? Bueno, pero ¿cómo es que te la haces el acceso si, como decía él, todos los dirigentes que tenés atrás son terceras líneas del masismo? Y ahí no te la haces. información dispersa. La llave la tiene otro y vos no estás invitado a esa fiesta. ¿Entendés? ¿Y ustedes creen que el kirchnerismo o el peronismo está tendiendo a desaparecer? Es muy difícil pensar que el peronismo va a desaparecer y que lo podés hacer desaparecer también. Para mí también es un grave error de Milei el intentar romper las bolas con, bueno, saquemos a Vita de acá, al Centro Cultural Kirchner, saquémosle ya el nombre, saquémosle ya esto. No estoy de acuerdo. Todo eso, pero a mí me parece un error porque estás intentando cosas... borrar una identidad que tiene la gente que vos tenés que después un poco moldear hacia vos. Y negarle la identidad tan de repente le vas a generar rechazo para mí. Porque terminás como el PRO ahí concediendo todo eso. Pero no te digo... Me parece hasta bien sacarle el nombre a esto. No te digo que no lo hagas. Te digo que no lo hagas tan de repente. Pero no, justamente la intención es la intención es una intención que es coordinada, ¿no? Es que no es tampoco, es vamos a polarizar entre nosotros, ¿entendés? Punto. A mí me servís vos, Cristina, yo polarizo con vos. A mí, Cristina, me servís vos, Milei, yo polarizo con vos. Tratemos de... ya ni siquiera es... no es que es espontáneo, ni siquiera es casual, me parece. Es coordinado esto directamente. Entonces, ese tipo de cosas están a la orden del día. Eso me parece parte de la política. Ahora, construir todo tu armado interno con gente de ese mismo sector, y bueno, ya ahí, discúlpame, pero me parece que no. Así no funciona, así no se construye poder a largo plazo. Si es que eso es lo que te interesa, dejar un legado, pero como te digo, como es él y solo él, no parece... Claro, pero pasa que con el tema de la polarización yo lo veo más desde empezar a generar como una política de facciones en donde no terminás nunca hegemonizando tu mirada, sino que dividís todo y en algún punto
todo lo que vos le hiciste al otro te va a volver, o sea, la reacción va a ser adversa. Entonces, Sí. si vos nunca lográs como que... Porque el peronismo hizo eso en todo en 80 Bueno, años. y, o sea, lo que les volvió del era- otro lado fue era- Milei. Lo que claro, les volvió del claro, otro lado ahí fue está, Milei. ahí está, Te ¿ves? quejabas de la derecha, ahora vas a ver. ahí acá me tenés vas la- entendiendo. Bueno, Porque abandonaron esa política de decir, bueno... pero no parece que haya una alternativa dentro del esquema democrático. Igual, o sea, es eso, la democracia es la estimulación de las pasiones juliganísticas, barra bravescas de la gente. Ahí medio Brian Kaplan de un por lado, ahí. y bueno, vos Sí. insistís, sí, Brennan más bien. Brennan, perdón. Insistís, del otro lado te van a contestar, y bueno, y no hay espacio para calmar los humos, y si querés que haya espacio para eso, probablemente tenés que cambiar la regla un hombre, un voto. Tenés que pensar otra cosa. Yo sí lo que creo es que el conflicto que había antes, que era el kirchnerismo, que yo creo que es izquierda, extrema izquierda, contra el PRO, que es centro-izquierda, Sí. va a cambiar un poco más a centro-izquierda a centro-derecha, como es La Libertad Avanza. Porque antes es como que la discusión está muy corrida a la izquierda y yo creo Sí. que cada vez la discusión está más corrida a la izquierda. Entonces, facciones tan de izquierda, tan de ultra izquierda como lo era el kirchnerismo, yo veo que cada vez se está corriendo más hacia la... Eso sí, bueno, claro, y claramente Eso siempre es lo que apunto. siempre Centro que izquierda. hegemonizar un poco Siempre los que quieren espacios. competir te tienen que poner un candidato de derecha. Te lo tuvieron que poner a Alberto, te lo tuvieron que poner a El Massa. moderado, Milei decía que, o sea, Milei como candidato está en los videos, o sea, a Alberto le parecía un candidato moderado que podía llegar a hacer algo como el Sí. peronismo de Menem. O sea, porque a eso me refiero, ¿me entendés? Menem era liberal y era peronista, tenías a Alberto, tenías a Cristina, tenías a Néstor, Sí. Perón, Lo que pasa es que y eran todos peronistas, pero los podés dividir, porque Gonza. estaban hegemonizado el peronismo. Tomó todas las ideas y les puso algo de eso. Vos con lo de Alberto igual tenés que tener en cuenta que dentro, creo que el principal que estaba dentro del equipo económico de Alberto era Guillermo Nielsen, Nielsen. que era... Era bastante liberal, Nielsen. Sí, pero Bastante bueno, no liberal. le dieron... que era amigo de, Milei, Giacomini, todos ellos. Sí, los conozco, me acuerdo de eso. Sí, pero bueno, ahí tenías también Y las que, disputas pero bueno, internas, después se todo, sí. terminó alejando y creo que quedó en una embajada, ¿no? Sí, no quiso aceptar como ministro de Alberto. quiso Alberto. Me parece que Y fue después tentado. quedó Guzmán. Guzmán, Y bueno, ahí fue cuando... No, igual esa situación política era inmanejable de todas formas. Y porque abajo de Alberto estaba Cristina. Estaba Cristina todo el tiempo, Que Alberto no condicionando. era el presidente, me parece. Bueno, me parece que ya cubrimos Lo todo. fue ¿no? por ¿Qué querés tiempo. decir? Sí, estamos bien, Más creo. de tiempo, pero... Sí, ya casi metimos como una hora y pico, ¿no? Así que me parece que sí. Me parece que hablamos de todo. Hablamos de política exterior, hablamos de política nacional, de política partidaria, de política económica, hablamos de todo. Así que parece que ya lo podemos dar por terminado. Seguramente estemos metiendo algún programa más en la semana y si no, sábado que viene vuelve a estar Liberalómetro en vivo. Así que muchas gracias a todos por escuchar y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Mis amigos me dicen que tengo que formalizar, que busque un empleo y que haga una vida normal.